Capítulo 1. La pérdida y el vacío emocional. Las señales del universo. El día despuntaba con un color rojizo desde el horizonte africano al sur de Andalucía. Alma adoraba los amaneceres y los atardeceres desde el mirador de San Nicolás del Albaicín de Granada. Esta vez, como de costumbre, se dirigía a hacer la compra matutina sin dejar de sentir el aire fresco del mes de agosto sobre su cara, y así aprovechaba para mirar el sol desde el mirador, situado a escasos metros de su casa, un Carmen morisco granadino de la época de la conquista árabe y que ahora relucía rehabilitado en todo su esplendor veraniego, con olor a jazmín y a rosas de temporada. Ella vivía en la casa de la planta baja, rodeada por el patio de la entrada principal, compartida con los vecinos del Carmen. Aquel barrio era patrimonio de la humanidad. Así sus gentes se esforzaban en conservar muchas tradiciones culturales antiguas de raíces mozárabes y judías, entre ellas la denominación de Carmen a las viviendas de construcción árabe, que significa del hebreo Carmel, Monte Carmelo, o del latín canto, música, poema, conjuro, hechizo, popularizado por la veneración a la Virgen del Carmen o Nuestra Señora del Monte Carmelo en Israel. En las afueras de la ciudad ubicaban los cementerios y también los cármenes, casa de recreo tradicional árabe con huerto y jardín. Esta palabra no viene del latín, sino que del árabe karm. La palabra karm significa viña, pero tiene una expresión de significado que, por un lado, le lleva hasta vid, parra, cepa, y por otro hasta viñedo, jardín, huerto. Alma se sentía como una pequeña princesa cada vez que paseaba por aquellas callejuelas de piedra hasta llegar hasta el mirador frente a la Alhambra, rodeada de frondosa vegetación de Valparaíso, dejando atrás la ciudad más concurrida de Granada. Al atardecer, la puesta de sol y el cielo azul rosado lo contemplaba desde el mirador de San Bartolomé, que se llamaba con el mismo nombre de la calle de su casa. El día lo despedía desde aquel acontecimiento, que día a día inundaba su ser de estrellas relucientes y de colores como nunca y en ningún lugar podía disfrutar. Muchas veces Alma se decía, nada más que por contemplar esta maravilla de atardeceres con todo este color que desprende las tiendas de especias y de bazares árabes cercanos a la zona, merece la pena vivir en este lugar y pagar un alto precio por ello. Y es que así se sentía Alma, pasando sus días por aquel barrio que le trasladaba a otra época un tanto familiar y desconocida al mismo tiempo, repleta de sensaciones internas que alimentaban a sus 5 sentidos, y en especial a su intuición. Un sexto sentido al que honraba de manera muy habitual, viviendo desde la soledad elegida con sus entrañas más profundas. La vida de Alma transcurría por aquel entonces con una mezcla de alegría y melancolía, de saber que su pasado más reciente, teñido de libertad y esperanza de vivir en un mundo mejor, soñado por ella desde su parte más espiritual, en consonancia con sus más altos valores de plenitud y abundancia. Cuando Alma recordaba sus años de conquista en aquella tierra de sus orígenes familiares, no podía dejar de sentir una cierta tristeza extraña de desapego a lo material, vivido por ciertas circunstancias de desamor y pérdida material de todo aquello que formó parte de su vida anterior. Aquella ciudad era testigo de toda su renuncia familiar y de su renacer más anhelado en convertirse en la mujer que siempre deseó ser, muy distinta a la que tenía acostumbrados a sus seres más queridos. Aquello era todo un reto de supervivencia y de independencia económica y emocional de otro mundo hostil y carente de afecto en el que se había envuelto casi sin querer, como la gran mayoría de las personas que conocía hasta el momento. Es curioso, se decía, cómo nos vamos encontrando con las personas perfectamente adecuadas para aprender todo aquello que necesitas saber de ti misma y conocerte de verdad. Su círculo de amistades se estrechaba cada vez más, y todo era nuevo para ella, con las ganas inmensas de hacer de su vida un perfecto reflejo de lo que era ella en realidad, sin máscaras añadidas y sin relaciones perturbadoras y confusas con las que había tenido que lidiar hasta el momento. Y es que su estancia presente se había convertido en su principal razón de ser, en un decir no
a muchas situaciones dolorosas que calaban sus huesos cada vez más, hasta el punto de depositar en aquella vida un punto y aparte a la carencia y a la hipocresía de una sociedad a la que aborrecía con todas sus fuerzas por su falsedad y culto al cuerpo y al dinero. La procedencia de Alma era de un lugar totalmente diferente a ella en todos los sentidos, especialmente de su familia, en la que se formaba en una sociedad catalana de búsqueda de riquezas materiales y de prestigio social. El reconocimiento material de la vida era especialmente valorado en su familia y en todas sus relaciones de amistad, con el que siempre quedaba repudiada a otro lugar con el que se sentía huérfana de espíritu, y en ocasiones también huérfana de padres, porque aunque sus necesidades físicas siempre fueron cubiertas desde una familia altamente trabajadora y humilde, emigrante del sur de Andalucía, siempre sintió la carencia del calor de un hogar afectuoso que le alimentara su seguridad para enfrentarse con todas las verdaderas dificultades materiales y emocionales de la vida, como formar su propia familia y de ocupar un reconocido lugar en su ámbito más profesional. Hija de un taxista barcelonés y de una madre fiel esposa de su hogar, abnegada y sacrificada, huérfana de madre con muchas carencias afectivas y culturales, Alma ocupaba el segundo puesto de nacimiento de las 3 hermanas de la familia, 7 años de diferencia con la mayor y 3 años con la pequeña. Con esta última solo recordaba un tiempo de sufrimiento y dolor compartido porque nació con problemas neurológicos cerebrales hasta que falleció con 1 año. Aquel acontecimiento le acompañó toda su vida, por ser la primera vez que se enfrentaba con la muerte a una edad muy temprana, sin entender nada bien lo que estaba ocurriendo en los sentimientos de toda la familia, en especial de los llantos de su madre. Aquí empezó a saber lo que significaba un pequeño abandono emocional por su madre, al tener que dedicarse casi por completo al cuidado de su hermana enferma durante un largo año, y que marcaría de manera decisiva los primeros juegos infantiles de Alma, un tanto solitarios con su tierna imaginación recreada de naturaleza pura, con la que mitigaba sus carencias afectivas, escribiendo bonitos cuentos de amor y desamor bajo el cerezo en flor del pequeño patio de su casa, en las tardes calurosas de verano. Sí, el trayecto antes de llegar a aquellos hermosos parajes había sido largo e intenso, y a ella le gustaba recordarlo de vez en cuando al recorrer aquellos caminos de cuestas empinadas que le hacían recordar su más tierna y dulce infancia de pequeña contadora de cuentos. Quizás esa fue una de sus mayores razones para elegir aquel lugar de su nueva residencia. Siempre decía que era para volver a sus orígenes, pero en verdad era para sentirse más cerca de su interior y de su corazón, algo dañado por los sinsabores de la vida. Esa mañana de domingo del año 2016 prometía un alto en el camino recorrido por Alma hasta ese momento. Los días festivos eran muy bien recibidos, porque aunque no eran muy distintos de los otros días, Alma lo ocupaba, especialmente en descansar paseando por los alrededores y dejar el reloj de pulsera en la mesita de noche. Esto era lo que más le gustaba, dejar correr el tiempo sin ninguna preocupación aparente y excesiva. Sin embargo, ese domingo era muy diferente, pues tenía una esperada visita de su gran amigo y maestro Germán. Parecía que el universo le estaba preparando alguna sorpresa especial, porque esa misma noche no pudo pegar ojo, pensando en cómo se iba a producir este encuentro, esta vez, después de tantos, en las fechas señaladas de varios años desde su llegada a aquella ciudad. Pensaba en cómo le iba a contar su situación actual, pues una cosa sí pasaba, y es que no se sentía con fuerzas de disimular y hacer que todo estaba perfecto, como solía hacer cada vez que tenía visita de su especial amigo. Las cosas se estaban poniendo más complicadas que otras veces. Su cansancio de luchar con los gastos diarios se hacía cada vez más pesados de soportar, porque los ingresos económicos, fruto de su trabajo comercial y de los pequeños servicios de psicología a domicilio, no estaban lo suficientemente equilibrados con su ritmo de vida, fuera de todo control exhaustivo. En cuanto a esto, solía decirse de manera repetida y muy frecuentemente: no es necesario que dedique mucho tiempo a contabilizar mis ingresos y gastos, porque siempre hago por gastar lo menos posible en aquello que puedo evitar. Además, ¿de qué serviría si los gastos de alquiler y demás son lo que son, y mi trabajo es esporádico, y no es fijo en todos los días?
Trabajar de autónoma es lo que tiene. Nunca hay de más, sino de menos para pagar tantos impuestos. Alma se sentía muy orgullosa y libre de no tener que trabajar para un jefe. Esto lo mamó de la leche de su padre, con el taxi, desde bien pequeña. El afán de independencia y libertad en el emprendimiento autónomo era el mayor anhelo de la vida de su padre, y Alma siempre decía que lo llevaba en la sangre. Siempre le decían que físicamente se parecía mucho a su padre, sobre todo en los ojos, redondos, grandes y azules. Lo que no sabían ni percibían que se parecía mucho más que en lo físico. Con su madre no hablaba de muchas cosas que le hubiera gustado hacer, en cambio con su padre no hacía falta hacerlo. Con el tiempo, Alma comprendió que la comunicación con su padre era intuitiva y más con el pensamiento que con las palabras. Pero eso es una larga historia que contar, quizás para algo más adelante. Ahora, lo importante era esta visita que iba a recibir. Habían quedado en un restaurante de la ciudad, en donde el cuscús, plato típico árabe, era preparado excelentemente con mucho mimo y dedicación. El té, acompañado de pasteles árabes, cerraba el gran broche de oro de aquel atardecer granadino, con la mejor compañía que Alma podía soñar tener. La invitación de Germán no se hacía esperar demasiado en aquella mañana de domingo, un tanto peculiar y diferente a todos los domingos anteriores. La hora de acudir a la cita llegó y Alma se vistió con sus mejores galas, que, aunque sencillas, ella sabía lucir como nadie, desde su interior, con una especial gracia de ingenuidad. Esta vez su cara no le acompañaba demasiado, algo más maquillada que de costumbre para ocultar su excesivo cansancio y pálida delgadez. Ya hacía algún tiempo que no se veía con Germán y sus mensajes de móvil eran cada vez menos frecuentes, un tanto esporádicos por parte de Alma. Cada vez que sentía compartir unas palabras y reflexiones profundas, desde su experiencia y aprendizaje en la ciudad de los cuentos, Garnata, tal y como solía llamarla en sus sueños nocturnos, de olor a azahar y jazmín. Aún así, la sonrisa no podía dejar de dibujarse, sola, en su rostro, cada vez que discernía entre la multitud, a lo lejos, la silueta voluminosa de su gran amigo del alma, de tez oscura y ojos negro azabache. Parecía que la sonrisa de Germán llegaba antes que él a su encuentro, y ella no podía hacer otra cosa que corresponderle de la misma manera, aunque esta vez más emocionada de lo habitual. Al llegar a su encuentro, Alma se fusionaba en un gran abrazo con Germán, que tímidamente guardaba para sí sus emociones más íntimas. Se dirigieron los dos, con un talante confiado y elegante, hacia el restaurante de la familia árabe, en donde ya era todo tan doblemente familiar para ellos. Germán solía frecuentar los mismos lugares cada vez que se hacía ver por la ciudad, y así se aseguraba un buen recibimiento y confort por parte de los gerentes del establecimiento. Después de un agradable y chispeante encuentro de palabras de alegría y bienvenida entre ellos, se giraron a conversar de todo lo que surgía en ese momento. Después de un largo periodo de ausencia física, en aquel butacón de terciopelo rojo que acompañaba tan de gusto a tal acontecimiento inesperado, fue entonces cuando Alma se atrevió a contarle la situación tan arriesgada por la que estaba pasando en esos momentos de su vida, después de resaltar los grandes logros que a su parecer había conseguido lograr en el tan famoso barrio del Albaicín granadino. Aquello siempre le gustaba hacerlo para honrar la decisión que había tomado en su momento de dejar su vida anterior en Barcelona, en donde tenía Germán su residencia habitual durante gran parte del año. Era un hombre que solía viajar con frecuencia, algunas veces por placer y conocer, y otras por motivos laborales. Granada era una mezcla de ambas cosas para él, pues tenía un gran significado sentimental y de sentimientos encontrados, al ser la ciudad natal de sus padres, no tanto de él, que nació en Marruecos y vivió en París, la ciudad de la luz, como solía llamarla con frecuencia, y en donde se sentía profundamente vinculado y natalicio. Se conocieron en su trabajo de profesor coach espiritual, hace ya muchos años de eso, cuando Alma dispuso de sus servicios para su maestría en anatomía psicoespiritual, de trabajo de autoconocimiento y de meditación en desarrollo personal. Desde entonces no dejaron de verse y compartir las confidencias más importantes de ambos, siempre dando luz a la mejor versión de la consciencia espiritual. Para Alma fue de gran ayuda en la superación de muchos traumas de la infancia, pero sobre todo para conocerse a sí misma, algo de lo cual disfrutaba hacerlo, aunque eso le supusiera el dolor de la verdad más profunda.
Para Alma, Germán era la posibilidad de conocer un mundo muy diferente al que había conocido en su profesión de psicología estudiada en la Universidad Autónoma de Barcelona, con mucho éxito, y el conocimiento y la sabiduría espiritual que lograba adquirir de forma natural con Germán le complementaba a la perfección. En Alma, desarrollarse como persona era lo más importante e iba por delante de cualquier profesión o éxito en la vida. De hecho, la vida profesional no sería nada sin un cultivo profundo de la vida personal y las relaciones con los demás. Según Alma, había nacido con esta peculiaridad y también lo llevaba en la sangre, como no podía ser de otra forma en una niña sin educación religiosa ni espiritual. Germán, siento decirte que mi situación económica no me permite continuar viviendo en la misma casa, y estoy pensando que, en vez de renovar el contrato de alquiler con el propietario de la vivienda, me trasladaré a otro lugar más económico que me permita vivir de manera más holgada y sin tanto desazón, por cumplir con mis obligaciones de los pagos mensuales. Ya ha pasado un año, y mi salud y bienestar ya no me permiten continuar con esta situación tan lastimera para mí, en todos los sentidos, de poco disfrute y sacrificio en todo. Hasta ahora he podido alimentarme del aire que respiro en la ciudad de mis sueños, llevando la vida de libertad que con tanta lucha he podido conseguir, pero todo me lleva a una soledad con la que no contaba, que fuera tan tremendamente insólita para mí, tan difícil de sobrellevar. Realmente siento que pases por esta situación que me cuentas. Es cierto que son muchos años de tantos cambios y de sobrellevar todo tú sola, con tu esfuerzo y sazón. Yo mismo no creo que hubiera tenido el valor de cruzar este desierto con la dignidad y la fuerza con la que tú lo has hecho. En verdad, ahora no me siento con fuerzas para continuar. Después de todo lo vivido en los últimos años, he llegado a tal saturación mental que no sé cómo solucionar esta situación. Esta es la tercera vez que se me abre una encrucijada en mi vida. Y como siempre, dudo cuál camino tomar. Cada 3 años cambia el ciclo de manera inconsciente para mí, pues yo misma me pongo objetivos para cumplir en un año cada 3. Y si no se realizan esos cambios necesarios, siento la profunda necesidad de finalizar y empezar algo nuevo en algún otro lugar para recuperar la tan esperada motivación y razón de vivir, encontrar mi lugar en el mundo, con mi propósito de vida. Yo no puedo ayudarte. En esta situación, ya sabes que debo ocuparme de solucionar toda mi situación familiar y económica. Además, ya no puedo dejar deuda contigo en tu proceso de resolución familiar y económico, pues ya tengo suficiente conmigo mismo. Sí, lo entiendo muy bien. Por eso he decidido que esta será la última vez que hablamos de este mismo tema. Ya no puedo ni debo seguir con este sufrimiento interior por todas las pérdidas económicas, familiares y emocionales que he tenido que superar, para transformar mi vida en aquello que yo sé que merezco como persona, cada vez más consciente de mí misma y de mis circunstancias de vida. Se acabó este llanto interior, y debo cuidarme mejor para continuar este viaje tan arduo y gratificante al mismo tiempo. Sospecho que, otra vez, la prueba de la vida me pide que decida si continuar así, tal cual estoy ahora, en modo buscadora y en espera de algo mejor, o seguir mi camino auténtico y verdadero que me pertenece por derecho propio. He pensado en volver a la Alpujarra, de donde tuve que marcharme por razones obvias que ya sabes, o volver a Barcelona con mi madre y mi hija como la última vez para recuperar fuerzas y nuevo amanecer. Pero algo me dice en mi interior que eso sería demasiado difícil para mí, después de la experiencia vivida y haber superado mi enfermedad de cáncer. Sería volver hacia atrás y no le veo ningún sentido. De hecho, siento que ya no es posible, ni es opción suficiente, llegado a este punto de mi vida. Yo me he transformado en la mujer que necesitaba ser, sin una doble vida, que no veía posible armonizar ni compaginar en una sola. Quizás he llegado a ese momento crucial tan esperado para mí, después de tantos años, demasiado tiempo ya consumido por la llama del amor y de la compasión. Te pido un último favor, si es posible, y es poder dejar durante unos días todas mis pertenencias personales en uno de tus cortijos en tu retiro espiritual. Así tendré el tiempo suficiente para decidir lo mejor para mí con la claridad mental y la meditación que necesito en el templo de la vida. Ahora no necesito nada más que reconfortar mi espíritu y divisar la luz fuera de este túnel. Me las arreglaré con mis pequeños ahorros, en hacer el traslado y descansar unos días. ¿Sería posible esto? Pero yo no puedo ocuparme de estar presente en todo esto que me cuentas, y el lugar no está dispuesto para esto,
Temo que pueda suceder algo negativo en tu estancia en aquel lugar tan separado del pueblo y no puedas acudir en la ayuda de alguien de confianza del pueblo más cercano. Te puedo ayudar a encontrar alguna habitación de alquiler en el pueblo, pidiendo esta colaboración en las personas que se dedican a ello, en la zona, y que conozco desde hace tiempo. Además, tratándose de mí no habrá ningún problema, junto a tu compromiso del pago de todo lo acordado. Está bien, acepto tu ayuda en este sentido que me ofreces. Estoy abierta a cualquier propuesta que ponga en cauce la situación hasta el momento correcto. Bien, me parece bien que hagas esto, una rendición a la voluntad de tu ser superior para que se exprese a través de ti. Si no hay otra solución, puedes quedarte en mi casa de Gerona, si no encuentras este lugar de transición. Gracias, Germán, pero creo que esto no será necesario. Haré todo lo que esté en mis manos para continuar con el viaje, y esta vez a un lugar único para mí. Las palabras y el silencio. Así, las palabras ya estaban de más, en ese mismo instante en el que el rostro de Alma cambió por completo. Es difícil explicar, con total precisión, todos los sentimientos que la invadieron, sin cesar en todo su ser. Algo importante había ocurrido en ese momento. La voluntad de Dios se había hecho palpable en todos sus sentidos. De repente se hizo una luz inexplicable en su interior y fue entonces que lo vio todo con la claridad de un rayo, inexplicable, sin sonido, en el más absoluto vacío que no le recordaba a nada que se le podía igualar en su experiencia anterior. ¿Sería esto lo que los monjes tibetanos llaman iluminación?, se decía, recuperando su característica nota de humor. Eso prometía una buena señal, porque era como si hubiera recuperado todos los trocitos de alma que se habían quedado desperdigados en lugares perdidos e inconscientes en su interior. Todo ocurría en un solo momento, que no se podía medir en el tiempo ni en el espacio. Todo alrededor suyo empezó a ser visto de manera muy distinta a cómo lo veía con anterioridad, con un color y brillo resaltado y nítido, sin ninguna perturbación aparente, y con las solas ganas de no perder más tiempo y dirigirse a su casa para preparar algo que todavía no sabía con exactitud, en la soledad de sus días. Hasta esto ya era diferente para ella, y solo se le ocurría pensar y decir en voz baja: ¿cómo he tardado tanto tiempo en reaccionar y darme cuenta de todo? Ese todo se convertiría en minutos y días más tarde en su poder personal en mayúsculas, y que estaba a punto de descubrir. Alma y Germán se despidieron en la escalinata que quedaba a los pies de la Alhambra. El silencio cobró un calor especial, esta vez más allá de lo que cualquier palabra pudiera describir en ese momento. Las callejuelas del Albaicín se convertían en el pasado que fueron y que vieron pasar tantas veces a Alma, cuando llegaba a la cuesta de Chapis de la florida Garnata. El tren turístico que iba dejando a sus pasajeros a su paso por toda la ciudad también abrió sus puertas en la Plaza Trinidad para dejar apearse a Alma, mientras Germán permanecía en su interior para continuar con su viaje hasta el Mirador de San Francisco, en el interior del monumento. Quizás esa fuera la última vez que volverían a verse, como menos de manera física, porque a Alma siempre le pareció que su aroma característico vagaba siempre por aquellos lugares, mientras ella luchaba por sobrevivir. Eso le daba fuerza y consuelo durante un largo rato, pero enseguida desaparecía, como por arte de magia, hacia no se sabía jamás a cuál lugar. Las luces del alumbrado de las calles empezaron a iluminar la vuelta a casa de Alma, con sus pasos fuertes y decisivos por los adoquines del barrio. Estaba casi segura de sus decisiones, como nunca lo había estado en toda su intolerable vida de lamentaciones hacia ninguna parte. Esta vez, con el corazón encogido en un puño, se prometió que el llanto interno se acababa, y así se lo dijo a Germán. Se acabó el llorar, el no tengo dinero y el no puedo hacer esto y aquello. Soy consciente que aun siendo la más pobre en riquezas, nunca me faltó lo más importante, sintiéndome la reina de todo por las calles de Granada, sola conmigo misma y siéndome fiel a pesar de todo. Y es que Alma sentía la necesidad de no dar lástima a nadie, pues nadie sabía de las penalidades de sus días. Ella siempre se decía: no solo de pan vive el hombre, cada vez que tenía serias dificultades económicas para pasar el día. Eso no era lo que más le importaba, pues desde la infancia había aprendido a ver las cosas desde otra perspectiva invisible, y le encantaba embellecerlo todo, con tan solo sus ojos. Para Alma su mirada era muy especial, porque le daba la oportunidad de crear castillos en el aire, pero sin el aire. En ese momento se dio cuenta de que en su gargantilla
ya no colgaba una de las 3 piedras energéticas que solía llevar siempre consigo. La amatista se dejó caer en el sillón de casa, hace poco tiempo de eso. La agua marina se quedó en sus manos cuando salió de casa en ese mismo día, así que ahora solo quedaba la piedra turmalina negra colgada en su cuello. Confianza, transformación, valentía y ahora protección. Las 3 llaves que abría su abundancia interior. Desde aquel momento preciso, el que ella había decidido permitir hacia ella misma, con la responsabilidad de asumir todas las consecuencias, pisando fuerte con los pies en la tierra. Alma entró por la puerta ovalada del patio interior, dejando atrás el portal de hierro verde laguna a sus espaldas, cerrada de un solo golpe y con la precisión perfecta, sin ofrecer la mínima resistencia y esfuerzo. Se dejó caer en su sillón, con los ojos brillantes temblorosos, hasta quedar dormida, bajo la mirada de una estatuilla de piedra que ostentaba uno de los ventanales interiores de la casa. Estoy muy cansada, necesito descansar un rato para poder pensar y hacer todo lo que necesito. Ahora empieza el gran viaje, ahora debo saber quién soy en verdad. Y así, el día dejó entrar a la noche de la luna llena brillante por el ventanal de la cocina. Era como si todo durmiera en paz, sin olvidar que la luz siempre está presente, aun en las noches más oscuras de Alma. Ese era su mayor regalo caído del cielo para ella y solo para ella. En su foro más profundo estaba totalmente convencida de ello. El despertar espiritual y la vida onírica. La mañana despuntaba el día siguiente, algo nubloso y con pequeños claros de sol que tímidamente hacían recordar a Alma su estado actual, un poco somnoliento todavía, después de haber pasado una noche de inquietud y desasosiego. Se había despertado muchas veces, al compás de una respiración entrecortada por el latido de su corazón, que casi se le salía del pecho. Son las 6 de la madrugada y me siento totalmente desplazada a otro lugar de mi mente, cuando vivía en la anterior casa del centro de la ciudad. Recuerdo aquel olor a churros recién hechos en el bar, justo debajo de la vivienda, y el estruendo del parloteo y rechinar de platos en la terraza de los desayunos diarios. Nuevamente el aroma a café con leche recién hecho en la cafetera de casa penetraba por cualquier rincón para despertarme y darme ánimo a empezar el nuevo día. Enseguida memorizaba en mi mente todas las obligaciones con las que debía cumplir, que no eran pocas, esperando siempre no entretenerme demasiado en el tiempo con cualquier otra cosa que no fuera la acordada, en ese momento conmigo misma. La verdad es que no siempre lo conseguía, por mi dispersión y pensamientos en mis recuerdos de mi vida pasada. Siempre me ha gustado demasiado reflexionar y conversar conmigo, en los pocos momentos que podía estar a solas en el interior de aquellas paredes bendecidas de alegría inmensa. Aquella casa de la plaza Rip Rambla, del centro del casco antiguo de la ciudad, siempre quedaría en el recuerdo de Alma, pues fue la primera en vivir cuando se trasladó, por primera vez, a Granada desde Barcelona. La manera como consiguió alquilarla era un tanto especial, porque contaba con toda la ilusión del mundo, y con 3.000 euros en el bolsillo, de los ahorros que había conseguido como profesional de psicología y de la terapia ocupacional en las residencias de ancianos de Barcelona. Aquel año de convivencia con su madre en Barcelona, después de su traumático divorcio en tierras lejanas de la Alpujarra granadina, había sido decisivo en su vida, marcando un antes y un después para volver a reconducirla una vez más hacia el lugar de sus sueños, la Granada de sus cuentos infantiles, la de las 1001 noches que ella misma escribía bajo la tinta de su máquina de escribir, a la sombra del cerezo de su infancia. De repente, mientras recordaba su vida un año antes de aquel momento por el que traspasaba exhausta, le vino a su mente algo parecido a un sueño, porque lo revivía despierta muchas veces cuando menos lo esperaba. Esta vez ocurría al lado de la ventana, de cara al sol resplandeciente de aquella cándida mañana de verano. Otra vez he soñado lo mismo, noche tras noche, en mi habitación, en el interior de este edredón de florecillas de azul cielo que me reconforta tanto en las noches oscuras de invierno. ¿Será verdad que cuando eres pequeña sueñas con cosas que te dan miedo y es para solucionar lo que te ocurre durante el día anterior? A Alma le gustaba pensar que tenía recursos propios para poder estar mejor, cuando era pequeña, sin tener que necesitar nada especial de sus padres, más ausentes que presentes en su vida infantil. Cuánto me gustaría saber por qué sueño con esto, y que me da tanto miedo cuando me despierto. En realidad, no sé si vivo en el sueño o no, porque parece más real que mi propio despertar en la noche.
Alma empezó a recordar aquel sueño de la infancia, que aunque no lo había vuelto a tener desde entonces, permanecía en su memoria perenne, con el paso de tanto tiempo y acontecimientos de vida inesperados. Estoy corriendo, con mi cuerpo tan pequeñito y delicado, por aquella casa vacía de muebles con techos y paredes inmensos. De repente me veo en una de las habitaciones contigua a la anterior, de la que huyo despavorida por aquellos pasillos que parece que nunca tienen fin. Así, enfrente de mí hay un crucifijo negro que ocupa toda la pared, con alguna nieblilla en mis ojos que me impide verlo con total claridad. Entonces empiezo a pensar que alguien me perseguía detrás de mí cuando corro por toda la casa, y ese alguien procedía de aquel crucifijo vacío que permanecía inmóvil delante de mis ojos. El miedo a la incertidumbre es la emoción que me llena por completo, porque no entiendo dónde estoy y qué me está pasando, como si me hubiera colado en aquel lugar, como en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, con la diferencia de que yo no era Alicia precisamente. A veces me sentía como ella, pero también como la Cenicienta, la Castañera, la Ratita Presumida o la Blancanieves y los 7 enanitos. Y también como el Gato con Botas o Pinocho. Mi imaginación leyendo aquellos cuentos de domingo de misa, cuando acudíamos a la pequeña iglesia del pueblo, mi familia y yo, se convertía en la mejor de mis amigas, cuando con aquel olor característico a librería, con pequeños pastelitos al lado, desde la pastelería, mis padres los compraban y un cuento para la niña pequeña a la que tanto le gustaba coleccionar como su mejor de los tesoros, en su cajón de casa. En el sueño, siente que cada vez está más cerca de esa persona que no sabe quién es, pues no reconoce haber visto su cara nunca en ningún lugar. Su rostro era algo mayor para ella, con el cabello largo que cubría sus delgados hombros. Sin embargo, algo le decía en su interior que no había nada que temer, que esa persona no le iba a hacer ningún daño, y parecía que quería decirle algo a Alma, pero no eran con palabras directamente a ella. Sentía que se comunicaba de otra manera distinta a las otras personas que ella conocía en su vida despierta normal. Lo sentía más cerca de su espalda que frente de ella, pero no sentía que se escondía ni le perseguía. Más bien, era ella que salía corriendo de esa sensación con la que no podía luchar, pues fuera a donde fuera, la sentía en su interior y muy cerca de su cuerpo, como si entrara en ella misma o al contrario. Con el tiempo, ese sueño que tenía Alma fue cobrando su significado a través de ella. Ahora, en su vida adulta, pensaba de otra manera y ya no lo revivía con aquel miedo de la niñez, sino, más bien, con unas palabras que resonaban en su interior cada vez que leía una parábola que se quedaba en su memoria y en todas sus células para siempre. Partid un leño, y allí estoy yo, levantad una piedra, y ahí me encontraréis. Tomás Locke, 77. Para Alma, todo tenía sentido desde esta enseñanza, que la reconocía como una verdad universal que salía de ella misma y que le hacía ver la vida desde un desarrollo personal en todo momento y en cualquier situación que vivía con los demás, especialmente con los que más le importaba. El autoconocimiento y la guerra interior. Para poder llenarte de nuevas emociones positivas o creativas que te impulsen a seguir hacia adelante en tu vida nueva, en personas, situaciones y lugares, debes antes vaciarte de lo anterior y viejas creencias, pensamientos y emociones que ya no te sirven para ser la mejor versión de ti misma. Y eso es lo que le pasaba a Alma en estos momentos. Me siento vacía por dentro, como si ya nada tuviera sentido y mi vida tuviera que cambiar de arriba abajo, de todos los lados posibles de ahora y por haber. Hay muchas cosas que no comprendo, de todo lo que hasta ahora me ha pasado en la vida, pero hay algo de lo que sí estoy segura, y es que los demás no son tanto como parece, ni yo soy tampoco como parece. De repente se dio cuenta de que el poder y la autoridad que tenían los demás sobre ella se lo había dado ella misma, por permitir y darle demasiada importancia a sus opiniones sobre ella, de cómo tenía que cambiar en muchos aspectos de su vida, y en actuación frente a los demás, como si todo aquello que decían de Alma pasaba antes por los pensamientos y emociones que tenían ellos de sí mismos, y lo proyectaban hacia ella con su percepción de todo. Ahora lo veía claro. Ella había servido de espejo en muchas situaciones y problemas que se le habían atribuido a su responsabilidad, y sin embargo no le pertenecían a ella tal y como se lo estaban atribuyendo. ¿Por qué no se miran primero a sí mismos antes que a mí?, se preguntaba Alma.
¿Acaso no soy yo lo suficiente exigente y hago suficiente autocrítica conmigo misma? Como si no me importara ser mejor persona de lo que ya soy. Me considero alguien muy amable y empática con los demás. De hecho, muchas veces creo que demasiado, porque siempre busco no ser egoísta en mis decisiones y tener en cuenta a los demás en todo, buscando su bienestar antes que el mío propio. ¿Será que me he preocupado demasiado de que los demás pudieran sentirse bien a mi lado? Como si les debiera algo a cambio de su atención y compañía. No se puede mendigar amor de esta manera, como si yo no me lo mereciera por el simple hecho de ser yo. Y ya está, sin más preámbulos y condiciones a cambio. Parece ser que, en vez de la moneda de dinero para obtener cosas en la vida, yo he utilizado esta moneda de intercambio. Yo te pongo en primer lugar a ti, y a cambio me das un poquito de ese amor que tienes ahí guardado para mí. Lo único, que no lo había dicho nunca con estas palabras. Ojalá lo hubiera visto, y dicho así mucho antes que ahora en mi pensamiento. De hecho, nunca se lo he dicho a nadie, todavía. Así, Alma se dirigió hacia la ducha, con este pensamiento en su cabeza, y siguió caminando hacia la habitación con talente triste y con muchas ganas de llorar y fusionarse bajo el agua de la ducha, para inundarse de limpieza en su interior. Esto debe irse por el desagüe de la tubería, para no volver a venir jamás a mí, seguía diciéndose en voz baja. Esta será una de las últimas veces que me ducharé en esta casa tan amada. La voy a disfrutar como nunca lo he hecho, tomándome todo el tiempo que necesite debajo del chorro caudaloso de la ducha. Pensaré que estoy debajo de una cascada de luz que limpia y revitaliza todo mi ser, por dentro y por fuera de mí, y a su vez se extiende por toda la casa y fuera de ella hasta llegar a todos los rincones de este lugar en donde yo vivo. Decreto que, a partir de ahora, me daré más atención y cuidado a mí misma, y procuraré, de ahora en adelante, de tenerme más en cuenta en todas las decisiones que tome en mi vida. Así es y será. Gracias porque ya está hecho. El vapor del agua caliente se extendía cada vez más por toda la casa, a través de la puerta medio abierta que había dejado Alma. No le gustaba cerrar las puertas del todo, sino más bien dejarlas entreabiertas. Y ahora con más motivo todavía. La relajación de todo su cuerpo desnudo era cada vez más evidente, dejando caer las gotas de agua de lluvia por cada poro de su piel, imaginando que penetraban hacia dentro de ella, para después salir suavemente por los dedos de sus pies, tremendamente mojados de agua cristalina con olor a musgo y frutos rojos del bosque. Después de permanecer así largos minutos, se secó con la toalla, con un ligero masaje corporal para activar la circulación de la sangre hacia todos lados y hacia ninguno en particular. El aroma a jazmín se hacía notar más a través del ventanal abierto de la habitación justo al lado del cuarto de baño, hasta llegar a sus sentidos más internos y ofrecerle la alegría con la que siempre lo hacía. Esta vez con mucha más fuerza y rapidez que de costumbre, y es que Alma necesitaba sentirse envuelta de una belleza infinita, sin límites, para lo que ella había nacido, y llenarse de la fuerza y valentía con la que se llenaba siempre, para caminar por aquel sendero que había elegido, desde el amor más profundo. Con el albornoz puesto y el pelo mojado y peinado rigurosamente, se propuso encender su pequeño portátil y hojear todo aquello que le viniera a la mente, sin pensar demasiado. En primer lugar, se le ocurrió visitar inmuebles de alquiler por la zona de la ciudad de Granada, y después por otras provincias de Andalucía, como las Alpujarras de Almería y de la misma Granada. En ese momento se sintió con el suficiente entusiasmo y motivación para hacer un recorrido turístico, como solía decir ella, por los paisajes pintorescos de la tierra de sus raíces más cercanas, y todo desde la comodidad de la silla de mesa de escritorio, iluminada con la luz de las primeras horas de la mañana. Las horas se le pasaban rápidamente, bajo la mirada atenta de sus sueños más secretos, que poco a poco aparecían en aquella pantalla multidimensional frente a ella. La vida recobró otro color especial, a púrpura y oro, ante tanta maravilla de posibilidades adaptadas a su mente y emoción más arraigadas, en la búsqueda de paz y tranquilidad para su vida. Volver a empezar. ¿Y qué carajo?, se decía tímidamente. ¿Acaso no tengo derecho a volver a empezar en cualquier otro lugar, más en acorde a mis posibilidades actuales? Pero, ¿cuáles son esas posibilidades, realmente? ¿Me he parado a analizarlas en serio alguna vez? Creo que no. Solo de puntillas y cuando no tenía más remedio que hacerlo. Nunca me gustó la contabilidad de los gastos e ingresos.
Cada vez, al final de mes que tengo que hacer cuentas, las matemáticas no fallan, porque esta vez sí que 2 más 2 siempre son 4. No sé si ante esto puedo hacer más de lo que ya hago. Seguramente que sí, pero no sé hacerlo mejor ni de otra manera. Tampoco me han enseñado nunca a hacerlo diferente para que todo sea más fácil, y sin tanto sacrificio hacia una misma. Supongo que mi vida parece un lujo mirado desde afuera, pero yo no creo que así sea. La factura que estoy pagando es, en su mayoría, inconsciente. Y ahora que lo pienso, ni siquiera estoy segura de que esto lo quiero así para mí. Me da la sensación de que lo estoy haciendo para demostrar a los demás que yo no soy esa que pintan hacia afuera, que ni siquiera me conocen como piensan que me conocen. En realidad no tienen ni idea de quién soy por dentro, porque nunca me lo han preguntado, ni yo podía expresarlo, sin pensar que me iban a negar o a criticar, negativamente, mi manera de ver la vida y cómo quiero que sea. La bondad no tiene que ver nada con la ignorancia o la ingenuidad boba, según sus pensamientos más escondidos ante mí. Lo que no saben es que yo los veo a otros niveles que ellos no pueden alcanzar a comprender nunca, y a mí me toca seguir como si no me diera cuenta de poco o nada, y como si no pasara nada, para mantener la calma y el ánimo alto. Las discusiones y la falta de sensibilidad en las palabras siempre me han herido, aunque no fueran conmigo. Por eso prefiero callar a replicar y salir siempre malherida e incomprendida por los demás. Espero que esto pueda cambiar algún día, aunque yo ya lo he intentado demasiadas veces, y aún hablando y hablando, no debo explicarme bien porque poco se cambia en todo esto. No siempre se tiene la facilidad de crear el dinero y las posibilidades que tú deseas y esperas encontrar. Recuerdo que, en mi mente, siempre que me relacionaba con personas con cierta riqueza material y bienestar económico, no las veía personas que realmente merecían demasiado conocer. Y más allá de mi rebeldía u orgullo, había una sensación de no desear lo que ellos tenían, porque en el foro de mi corazón los veía como personas muy superficiales, prepotentes y clasistas con respecto a los demás, con un poder de autoengaño de una vida feliz increíble en un mundo ilusorio de apariencias. Yo no buscaba eso en la vida, sino ser yo en todo momento, en acorde a mis sueños de armonía y paz interior. Para mí eso siempre era lo primero, cultivar las cualidades y capacidades de cada uno, sin mirar demasiado los beneficios materiales que pudieran aportar. Ese siempre fue mi motor principal. Por eso decidí estudiar psicología, cuando cursaba estudios secundarios de BUP y CO, de aquellos juveniles años en los que el mundo se hacía pequeño a mis pies. Cuando descubrí esta profesión en la Universidad de Barcelona, supe que ella y yo éramos una, y estaba hecha a la medida para todo lo que iba a venir después. 5 años de licenciatura y que yo, por entonces, no me podría nunca imaginar. Así fue, y es ahora, una vez más, frente a la pantalla del ordenador, como cambian las cosas, tantos años después. La situación de ahora es bien distinta a la que era entonces, pero en mi interior me siento igual. A veces no es necesario que se repita la misma historia, porque lo que realmente se repiten son tus emociones y pensamientos en relación con esa historia que vives en tu momento presente y que te conecta inevitablemente con tu pasado cercano o lejano, dependiendo de la intensidad y consciencia con las que lo vivas. En estos pensamientos pueriles en los que se estaba enfrascando Alma, apareció como por arte de magia un inmueble de alquiler frente a sus ojos. Era una casa de 3 plantas en las afueras de la provincia de Almería, justamente en Canjayar, un pueblecito típico de la Alpujarra almeriense. La propietaria de la casa solo ofrecía imágenes interiores, y a Alma le fascinaba su distribución y color pintoresco de sus paredes. Parecía como si la hubiera estado decorando ella misma años antes, para esta ocasión, ya que se le notaba la antigüedad y el paso del tiempo por aquella casa de época de aquel pueblo, cercano al de sus padres, emigrantes a Cataluña en busca de nuevas oportunidades de riqueza y bienestar. Nunca pensó que Almería fuese su punto de mira, y menos ahora, por los momentos críticos por los que estaba pasando. Los aires de aquella zona siempre eran respirados en tiempo de vacaciones de verano, cuando iba con sus padres en la infancia y juventud, y por entonces había algunas cosas que nunca le encajaban, a pesar de que lo recordaba con una emoción divertida y muy especial. Sus gentes eran un tanto peculiares para Alma, que veía la vida con unos ojos bien diferentes, desde las emociones románticas y de empatía hacia el más débil, según decían los demás. En aquellas tardes de verano, ella se sentía que paseaba por una película de los años 30, después de la Guerra Civil Española.
con los juegos sencillos en las fuentes de agua fresca de aquel pueblo, que siempre le daban una fuerza de esperanza y quietud mental, en la que conectaba fácilmente con ella misma tal cual era. ¿Qué podemos hacer? Se le fue con un largo suspiro de añoranza. ¿Qué podemos hacer? Volvía a preguntarse una y otra vez para sus adentros. La historia se le quedaba un tanto grande y decidió descansar unos minutos en el sillón negro de piel, cerca de la cama de su habitación. Seguiremos después de tomarme un té verde para reanimarme y calentar un poco mis labios secos por el calor sofocante del mediodía. Una vez transcurridos más de 30 minutos, Alma volvió a retomar la tan esperada actividad de búsqueda, estando algo más relajada y menos tensa en la entrada de su frente. Así, con los dedos chispeantes en el teclado, prefirió animarse con lindas canciones que despertaban su ánimo, cada vez que se daba una vuelta por los videoclips de su lista de reproducción automática. Esta vez se percató con mucha atención y una intención totalmente despierta sobre un vídeo de contenido metafísico de desarrollo personal, desde un canal espiritual, y sin pensarlo 2 veces, inició la escucha de su contenido. Necesito conectar con mi presencia espiritual y con todo aquello que aprendí hasta el momento. Incluso antes de empezar a tomar clases de autoconocimiento espiritual con Germán, momento en el que todo se despertó en mi interior, casi sin darme cuenta de ello en aquellos momentos, hace ya 15 años con 33 años. Alma empezó a escuchar aquella melodía tan potente y aquellas palabras de decretos metafísicos de la enseñanza del Yo Soy, de los MMA, a través del maestro Saint Germain. Para ella, esta enseñanza empezó desde muy joven, con la lectura de libros de autoayuda espiritual que le fascinaban, en especial la verdad y energía que emanaba el libro de oro de Saint Germain, fundamental en su biblioteca de conocimientos. Cada vez que lo leía o pensaba en ellos, su visión y emoción de vida cambiaba a positiva al 100%, y esta vez incorporando el sonido y la música, hacía que penetrara con más fuerza y decisión por toda su piel hacia el interior, como el agua de la ducha que había tomado unas horas antes. Se dejó fluir por el sonido que salía a través del ordenador, con los auriculares en sus oídos, para poderlo escuchar sin interrupciones y más directamente. Así permaneció durante un largo rato, más de 1 hora sin cesar, hasta caer exhausta, reclinada y despierta encima de su cama. Las palabras no podían explicar todas las sensaciones que le pasaban por todo su cuerpo y su mente. Realmente no pensaba en nada, solo se sentía con un profundo alivio emocional y un fuerte convencimiento de que todo estaba yendo como debería ir. Sin más. No se atrevía a calificarlo de ninguna forma, ni si era correcto o no. Simplemente dejó el análisis de su mente a un lado y solo se dejaba fluir por su corazón tranquilo y lleno de una emoción sin nombre. «Cuánta sed tengo de protección y claridad en estos momentos», se decía, y así dejó transcurrir unos momentos, hasta volverse a incorporar en la mesa del escritorio, sin dejar pasar ni un instante. Se decidió a tomar el teléfono de contacto de las propietarias de 2 casas de alquiler de 2 pueblos muy similares por sus nombres, pero pertenecientes a 2 provincias distintas, Granada y Almería. Lo único que se parecía era su ubicación en las Alpujarras, lugar que conocía muy bien durante años, cuando vivió allí con su expareja y su hija pequeña. El albaicín se le parecía en sus caras de construcción árabe y en su distribución, con las ventanas y las comodidades de una ciudad a muy pocos kilómetros, que le daba su peculiar atractivo y singularidad. Ahora ella vivía sola y no disponía de las comodidades de un vehículo para desplazarse, por lo que todo se hacía doblemente difícil. Sin embargo, a Alma le gustaba la sencillez y la economía que proporcionaba aquellos parajes, con los que ella se sentía muy reflejada. Además, la primera y más decisiva decisión empezó allí, hace unos cuantos años ya, con mucha lluvia caída y cambios en su vida, en los que se encontraba la superación de su enfermedad de cáncer de mama tras el divorcio del padre de su hija de 11 años. Eso era un punto y aparte, y ahora no le apetecía recordarlo. Realmente era un episodio de su vida que, por una parte, le aportaba superación y fuerza, y por otra, excesiva tristeza y desazón, por las consecuencias tan tremendas que ocasionaron en toda su vida anterior y la de su hija. Su impulso más decisivo era volver a aquellas tierras que tuvo que dejar por las circunstancias de separación y pérdidas económicas importantes.
algo resonaba en su interior, de que lo mejor que podía hacer es volver la vista hacia ese pasado para reconstruirlo a su manera con más madurez y experiencia en la vida. Me da que mi tesoro está en donde todavía queda mi corazón sin concluir, pendiente de ser abrazado de distinta forma. Y es que su intuición pocas veces le fallaba, y esta vez pudo conectar con las dos propietarias de las dos casas. Buenos días, soy Alma y le llamo para informarme de la casa que tiene en alquiler y que he visto anunciada en la agencia inmobiliaria. ¿Sería tan amable de describirme todo lo preferente a la casa y los servicios de alta con los que cuenta? Buenos días, sí, con mucho gusto. Y así empezó una amable conversación informándole de todo lo más importante sobre cómo formalizar el contrato de alquiler. La propietaria residía en Ibiza, terapeuta holística desde hace años, y mostró gran interés por alquilarle la casa a Alma, cuando le contó un poco por encima sus proyectos laborales a los que se dedicaba en el mundo comercial, permitiéndole trasladarse hacia esos lugares, con su oficina portátil que podía ubicar en su propia vivienda, fácil de adaptar a las nuevas circunstancias. Realmente lo que le hizo decidirse por esa casa más que por la otra fue su situación geográfica y su comunicación con los alrededores, a través de algunos medios de transporte público. Además, ella se sentía profundamente alegre por encontrar aquel milagro en un pueblo que no conocía, pero que le unía a su sueño truncado por su economía y vida familiar. La historia se repite, pensaba Alma con curiosidad. Volvemos al punto cero de partida, pero ahora estoy totalmente sola en este emprendimiento total de mi vida. Las señales del universo me dicen que puedo continuar por aquí. El miedo a la incertidumbre y al qué pasará no me asusta demasiado, como la última vez que decidí con tanta fuerza emprender una nueva vida independiente con mi hija adolescente en el centro de Granada hace 3 años. A veces, la necesidad de ser libre y de permitirte la posibilidad de vivir desde tu esencia hace que todos los impedimentos y obstáculos de cualquier tipo queden atrás sin remedio, simplemente por el poder y atención que tú le das. Y así fue también en esta ocasión. Alma y la propietaria cerraron el trato por teléfono, sin necesidad de verse en persona y ver la casa con anterioridad. La confianza y la seguridad se hacían palpables entre ella y Alma. Y así empezó una nueva historia, con un punto y aparte en su nueva vida. Primera audiosugerencia: heridas del alma de rechazo.